en caso de que el gobierno federal confirme que ustedes no están utilizando Pegasus, esta empresa WhatsApp tiene evidencia de que en México se sigue utilizando. ¿Considera usted importante que se haga una investigación para determinar quién es el que está operando Pegasus en México? Sí, pero desde ahora le digo que no estamos nosotros metidos en eso. Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie. Antes, nosotros en la oposición éramos espiados, ya eso está prohibido. Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje, se gastaba muchísimo dinero. Hay todavía equipos sin usar que compraron en el gobierno anterior. Pero nosotros no hacemos eso y no lo hacemos por una cuestión de principios. Un nuevo análisis de Citizen Lab de la Universidad de Toronto encontró nuevos casos de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México. Estos ataques tienen tres cosas en común. Todos fueron espiados con el malware Pegasus. Ocurrieron en este sexenio entre 2019 y 2021 y están vinculados con labores relacionadas a violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Pegasus es un software espía de origen israelí que solo puede ser vendido a gobiernos. Pegasus se instala a través de vulnerabilidades inéditas, sin que la persona atacada se dé cuenta. Una vez que Pegasus infecta un dispositivo, puede acceder a prácticamente todo: mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, libreta de contactos, notas, fotos y, en general, cualquier archivo almacenado en el equipo. Pegasus también puede acceder a las contraseñas guardadas en el teléfono o activar el micrófono y la cámara de manera remota. Además, Pegasus puede borrar cualquier rastro de la infección, volviéndose casi indetectable. El gobierno actual ha negado haber comprado o utilizado Pegasus, pero el Citizen Lab detectó al menos un operador activo en México. ¿Quién está detrás de estos nuevos casos de espionaje? Las intercepciones o las intervenciones en mi dispositivo del año 2019 corresponden en fecha prácticamente exacta de la publicación de mi libro Hijo de la Guerra. Es decir, la semana primera donde recibí esta infección, ¿no? En el mes de octubre del 2019, corresponde con la fecha en que di un rol de medios, ofrecí un rol de medios para presentar este relato sobre el origen de los Zetas, y ahora voy a profundizar en el tema. Entonces, claramente la infección tiene que ver con la presentación de ese libro. La tesis principal de Hijo de la Guerra es que la crisis de violencia que está viviendo el país hoy, en realidad encuentra su origen en el nacimiento de ese grupo. En el caso de los Zetas, el origen son funcionarios públicos, son soldados, son militares financiados, formados por el contribuyente mexicano, es decir, por nuestros impuestos, que se salieron de las filas castrenses y, por cierto, no se salieron de manera abrupta. Como el ejército los envió a formar parte de la Procuraduría entonces, de la delegación de la Procuraduría en Tamaulipas, a partir de ahí se hizo el trasvase, apoyan a Osiel Cárdenas, se van a trabajar con él sin dejar de cobrar en el ejército y sin desertar. O sea, fueron al mismo tiempo agentes dobles. Y cuando estaban construyendo esta fuerza paramilitar de 500 individuos, tengo mis sospechas fundadas de que todavía eran militares en activo. Lo cual me lleva, el Hijo de la Guerra, a afirmar, perdón que me haya extendido tanto, que al origen de la violencia que se está enfrentando está el ejército. Ese es el señalamiento. No haber podido contener esa deserción y no haber podido contener justamente que el origen de estas Fuerzas Armadas
paramilitares hayan sido las propias Fuerzas Armadas de nuestro país. Y desde luego es una crítica el libro a decisiones que se han tomado de manera posterior, donde el ejército ha tratado de ocultar esta historia y, algo peor, presentarse como la solución frente a un problema que el propio ejército fue y hecho a andar. Y en esta perspectiva sí alcanzo a entender por qué se me habría, digamos, investigado, espiado a través de este malware justo a la salida del libro. Ahora me parece que tiene sentido, ¿no? Tiene coherencia la hipótesis de que la única instancia que en este momento tiene el malware en su poder, el malware Pegasus, es el ejército o alguna de las instancias dirigidas por militares. Desde luego estaría pensando en el CNI también como alternativa, o en el área de inteligencia militar con la que cuenta hoy la Guardia Nacional. Pero ubico y señalo directamente como responsables de esta investigación, este espionaje, a esas autoridades, y quiero suponer que el presidente ha sido engañado y que al presidente no se le ha informado que se nos está espiando, que se está lastimando la seguridad de nuestras familias, que se está atentando contra la certidumbre que tendrían que tener nuestros hijos, en efecto que se nos está inhibiendo en nuestra libertad de expresión de maneras francamente ingratas e inaceptables. Creo que el presidente tiene que llamar a cuentas a la cúpula militar, que no creo que sea mi caso único, nos ha venido propinando, digamos, estas limitantes propias de Estado autoritario, de Estado militarizado, ¿no? De control militar de la inteligencia sobre los civiles, que no tendríamos en ningún caso por qué estar siendo espiados. Me ha dado tiempo de pensar si valía la pena dar la cara. Y creo que vale la pena darla por una sola razón. Porque si bien lo más probable es que después de estas declaraciones, el dedo flamígero de la mañanera y otros me caigan encima, advierta a mis colegas periodistas que podrían estar siendo espiados, que vale la pena que revisen sus dispositivos y que sí este tema, como otros, nos reúnan, nos cohesionen para exigir al poder público y concretamente al presidente de la República que desmantele estos sistemas de espionaje sobre nuestro oficio y nuestras personas. Soy Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, defensor de hace 25 años de derechos humanos. Antes de ese momento hay dos casos graves. En 2018, 47 personas desaparecidas por Secretaría de Marina en un operativo especial, y en 2019 la ejecución extrajudicial de 8 personas en Nuevo Laredo también, en un operativo del gobierno de Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Grupo de Inteligencia y el Ejército Mexicano. Y en el 2020, la documentación de 3 ejecuciones extrajudiciales de civiles, jóvenes, uno de ellos ingeniero, un migrante y un mecánico, que están secuestrados en la camioneta de un grupo de civiles armados y que durante una persecución, no un enfrentamiento, una persecución con el ejército mexicano, son asesinados. Esos 3 años en particular y esos 3 casos en particular nos volvieron a situar en la mira tanto del ejército como de la marina, porque no les gusta que documentemos ese tipo de casos, que sean difundidos y que sean denunciados penalmente. El hecho que las mismas Fuerzas Armadas estén de alguna manera teniendo una relación extraoficial con grupos criminales que puedan ocasionarnos daños. A mí en lo particular puedo ser víctima de un atentado, de una desaparición forzada, por parte de cualquier grupo del crimen organizado, pero actuando estos bajo órdenes del Ejército Mexicano o de la Secretaría de Marina, para ellos quedar libres de responsabilidad y de sospecha. Tengo fundamentos para hacer esta denuncia pública, hago responsable al Ejército y a la Marina de lo que le pueda pasar a mi familia, a mis colaboradores y a mí en lo personal, en estos momentos de crisis, en estos momentos de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por encima
de las instituciones y en estos momentos de debilidad presidencial. Yo soy seguidor de Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 20 años. Estamos desilusionados de que no sea el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, quien tenga el poder real, el poder político, el poder social, incluso el poder de la ley en sus manos, sino que sean las Fuerzas Armadas. Me queda claro que las Fuerzas Armadas están por encima del poder civil. No me queda duda, insisto, de que quien manda en este país en estos momentos no es la Presidencia de la República, sino las Fuerzas Armadas. Para nosotros es muy importante mencionar la coyuntura. Una coyuntura de una investigación de un tema que para Animal Político ha sido siempre importante, tema de agenda editorial, que insisto son las desapariciones forzosas. En este caso está más que documentada la participación, además de en diferentes casos de estas dos instituciones, que era lo que estábamos investigando en ese momento. La participación de marinos, en algunos casos, de soldados, en otros casos, en la desaparición forzosa. Junto con eso, hay una dinámica interna que importa que se conozca, porque nosotros somos una redacción que acostumbramos tener reuniones con los periodistas en donde todos hablan de los temas que traen, todos hablan de los avances de los reportajes que traen, de las revelaciones que estén trabajando, y esto hace que espiar un teléfono, el teléfono de un solo reportero de Animal, vulnera a toda la redacción, porque toda la redacción en Animal Político sabe que estamos trabajando, sabe con anticipación cuáles son los reportajes que vamos a publicar. El trabajo periodístico implica con muchísima frecuencia el establecer conversaciones con fuentes de información que se ven en automático amenazadas cuando un teléfono está intervenido. ¿Amenazadas en qué sentido? Pues simplemente en saber de su propia existencia, ni siquiera mucho más que eso. Eso ya nos parece suficientemente grave. Pero además siempre abre la posibilidad de amenazas o de presiones a medios y al propio periodista, abre la posibilidad de limitar libertad de expresión y derecho a la información por los riesgos que conlleva investigar este tipo de casos. Entonces es un atentado en ese sentido a muchas cosas. Pero yo quiero enfatizar la parte legal, porque eso es lo que me importa. Finalmente los periodistas, creo que en ese sentido necesitamos tener la tranquilidad de que podemos ejercer nuestra labor sin la presión de que nos estén espiando ilegalmente y que nos estén espiando en un país en donde sabemos que las garantías para ejercer el periodismo son francamente limitadas. Entonces, este es un tema que nos importa subrayar, porque si un periodista de Animal Político es espiado con Pegasus, se abre la puerta para que seamos espiados cualquier ciudadano. Lo que nosotros queremos saber es quién espió y por qué, primero. Queremos sanción a quienes hayan ordenado este espionaje, no solo a quienes lo hayan aplicado, no solo a quien haya vendido la licencia, sino también a los funcionarios que estuvieron directamente involucrados. Eso nos parece, primero que nada, indispensable. Por supuesto, parte de la gravedad de esto es que la no repetición, que es uno de los elementos clave para obtener justicia, en este caso no ha ocurrido. Hace 5 años se denunciaron espionajes a periodistas y seguimos sin tener idea de por qué, quiénes son los responsables, ni nada que se le parezca. Entonces, este no es un problema de una persona, o de 5 o de 20, que hayan sido espiadas. El problema radica en que afecta el trabajo del periodista para poder darle un servicio a los lectores, que es el servicio que más nos importa. Eso es lo que es el periodismo, un servicio para los lectores, espiar, inhibir el trabajo del periodismo, amenazar al periodismo, atacar al periodismo, matar a periodistas, nos afecta a todos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados.
Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.